Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Muy buenos días en esta parte del planeta, acá en Lima. Son exactamente las 11 en punto de la mañana y en Madrid deben ser las 5 de la tarde. Juan Manuel ya me corregirá. El cambio de horario creo que son 6 horas, pero para los que están en el otro lado ya es de tarde. Acá todavía estamos terminando, digamos, la mañana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa Ventana Abierta, temporada 2025. Es para mí un placer tener esta mañana con nosotros, conectado desde España, a Juan Manuel Chávez, un escritor peruano que radica hace algunos años allá. Él ya nos va a comentar dónde se encuentra, dónde está ahora dando cátedra universitaria y vamos a dialogar acerca de su trayectoria, de los libros publicados y vamos a hacer de repente un comentario un poquito más extenso a este que habla de Tupac Amaru, El dilatado cautiverio. Es un libro que llegó a mí gracias a su editorial acá en Lima, Editorial Anresan, a quienes les agradezco que me hayan hecho llegar el ejemplar. Entonces, sin más, voy a dejar con ustedes para su saludo a Juan Manuel. Juan Manuel, ¿cómo estás? Cuéntanos desde dónde estás conectado. Hola Eliana, qué gusto primero agradecerte la invitación. Sabes el aprecio que te tengo y ese aprecio no es solo personal, sino al trabajo que llevas adelante, que tiene que ver con la divulgación, que tiene que ver con la docencia y que tiene que ver con la puesta en valor del libro. Tu audiencia lo sabrá, que además hemos trabajado proyectos juntos en una universidad o alguna editorial, así que no solamente es un aprecio que excede lo personal y lo profesional, sino también una forma de gratitud ante el modo que siempre has valorado lo que yo hago. Y claro, lo que yo hago desde hace ya varios años es estar con un pie en el Perú y otro pie en España. Tú, como bien adelantabas, vivo un poco en el futuro por la diferencia horaria. A veces, Interesante. graciosamente, tengo reuniones en Lima que caen en un día que, pero por diferencia horaria, para mí ya es otro día, así que a veces incluso anido o vivo en el mañana. En esta ocasión estoy en Gran Canaria, en España, y ya habrá motivo para contarte por qué estoy por aquí y por dónde me he ido moviendo y las razones de permanecer un poco fuera del Perú sin desconectarse de nuestro país. Qué maravilla, me encanta y tú sabes que el cariño, la gratitud y el trabajo compartido siempre es muy grato tenerte. Es un honor estar aquí esta mañana porque podamos dialogar, que abrimos, digamos, de alguna manera este programa se trata de eso, de reunirme con amigos, con amigas, ¿no? Y simplemente abrir un poco ese diálogo privado a hacerlo público, ¿no? Porque de alguna manera me gusta que las personas que siguen en las Ujú. redes, que siguen la página, que siguen la asociación, pues vean un poco las trayectorias, ¿no? De los que hacemos cultura, ¿no? Escritores, dramaturgos, Sí. actores, actrices, en fin, tantos ámbitos, artistas plásticos. Entonces me gusta un poco como que estos diálogos sean ese intercambio cultural, de conversación, de intercambiar experiencias. Y creo que es muy acertado iniciar esta temporada, porque estamos en el tercer programa de esta temporada, contigo como un escritor que ha trascendido las fronteras, que como tú dices, siempre ese vínculo que tú mantienes con tu país, con la literatura, con el estar siempre conectado a pesar de vivir en el futuro, porque es verdad, son 6 horas de diferencia, así que tú siempre estarás en 6 horas de adelanto en esa parte del mundo, y eso pasa cuando uno tiene como que ese vínculo, ¿no? Que a veces es una fecha, una hora aquí, pero ya es otro día en Europa. ¿No? Pero eso es interesante también, así que bienvenido. A mí me gustaría un poco que para ir orientando al público, a las personas que te conocen, pero también a aquellos jóvenes, chicos, chicas que no conocen mucho tu trayectoria, nos contaras un poco cómo va ese camino a la literatura, cómo son esos inicios tuyos, qué estudiaste, cómo así se despertó en ti el interés por la escritura. Gracias, Eliana. Con la disculpa del caso de las personas amigas que escucharán un poco lo mismo que he contado 528 veces, al margen de eso, decirles lo siguiente. Yo estudié ingeniería civil en la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, yo acabé el colegio a los 16. Aquel verano mi sueño era irme del país, así que a los 16 años, a 17, cogimos un bus con un primo y nos fuimos a recorrer el sur del continente en un ormeño.
4 días hasta Buenos Aires, 2 días a Santiago de Chile. Entonces yo antes de postularme a la Universidad Nacional de Ingeniería, para la cual me preparé todo un año en la academia, fui a visitar Chile y Argentina. Entonces, un poco eso puede ser una pauta de lo que es mi vida. Yo soy alguien que siempre está partiendo a algún sitio, migrando a algún lugar y que siempre ha creído en el valor de la formación académica, universitaria, para poder subsanar las brechas de la desigualdad con la cual uno un poco surge o comienza. Mis padres, como tú sabes, pues no tuvieron las oportunidades o privilegios de la instrucción universitaria. Yo soy lo que se llama un EPG, un estudiante de primera generación. En tal sentido, yo como estudiante de primera generación tenía muy en claro que quería estudiar y ser un profesional, dado que mis padres, mi madre, mi padre lo quisieron hacer, pero no se dieron las circunstancias. Mi viejo incluso acabó el colegio en la nocturna a los 30 años. Entonces, en ese contexto, yo opto por la ingeniería porque me parecía que era el camino más obvio y seguro de labrarme un destino profesional. Pero como tú bien sabes y le hemos hablado más de una vez, a los 2 años de carrera me doy cuenta que eso no es lo mío, que no me interesa ser ingeniero, que si bien hay asignaturas apasionantes como geometría descriptiva o resistencia de materiales, y que yo disfruto y quedo marcado por los estudios de ingeniería en la uni, me doy cuenta que lo que quiero es contar historias. Y entonces hago la fuga del mundo ingenieril al mundo de la literatura. Si bien mi padre pensó que iba a terminar abandonando todo por fumarme porros, abandonado de la vida, escribiendo mis prosas extraviadas, pues no, la verdad es que yo asumí lo literario también con el mismo sentido de profesionalidad que había asumido la ingeniería. Hablé con mi papá, mi mamá, no me creyeron, nadie me creía, la verdad fue un proceso muy solitario, pero comencé y tuve una oportunidad muy bonita, muy insospechada, y es que en el año 2022, cuando me entero como estudiante de la Universidad de San Marcos, ya en literatura, habiendo abandonado la ingeniería, que existe un premio llamado Premio Copé de Cuento. Entonces el premio Copé pues premiaba con una cifra de un número de 5 cifras, entonces era una cantidad importante. Yo dije, a mí me gustaría ganar este premio, voy a intentarlo y dedico 4 meses a escribir un cuento basado en un mito, un antiguo mito peruano, que es el de Pan y Paula. Yo había estado leyendo El mundo sin Xochitl de Miguel Gutiérrez y había estado disfrutando especialmente de los cuentos de Juan Rulfo. Me compré el CD para escuchar los cuentos de Juan Rulfo, la voz del autor, y yo estaba inmerso en la atmósfera rulfiana y de Miguel Gutiérrez en la Piura del mundo sin Xochitl. Entonces yo intentaba aprovechar el aprendizaje de estos dos autores que yo aprecio y trabajé un cuento. Cuando lo mando al premio COPE, pues el destino fue bastante favorable, fueron más de 2.000 concursantes. Y cuando me llaman para avisarme que había obtenido el COPE de plata, pues además de haber llorado, por supuesto, porque lloré de alegría, caí en la cuenta que el trabajo sostenido y tenaz, en mi caso había correspondido. Son cuestiones de azar y talento, de confluencias peculiares que favorecen una circunstancia, y entonces lo que sucede es que después de ello el camino un poco se me allanó bastante. Sale la oportunidad de tener un programa radial, te acordarás, en los 60. Entonces, durante 3 años tuve a mi cargo la dirección de la Divina Comedia, que heredo de compañeros de la universidad que dejan pie para tomarlo. Y mi primera novela, pues también no le va mal en un certamen de novela de esa época, que era el Villarreal, que en su momento había ganado Rosa Cuchillo de Oscar Colchado, en fin, Ujú. un certamen bastante valioso. Y es la Universidad de San Marcos la que me publica ese libro que había obtenido el reconocimiento en el certamen nacional de novela de Villarreal. Entonces, yo acabo la carrera, acabo la universidad, teniendo por detrás algunos galardones y ya una proyección que me dio mucha tranquilidad. Eso quiere decir que tuve suerte, por un lado, porque en verdad que tuve mucha suerte. Y luego que he sido muy tenaz, y eso tú lo sabes, Eliana, es decir, cuando acabé la licenciatura, pues yo tengo que sacarme la tesis de licenciado, ok, un par de años metido en la tesis de licenciado. Al cabo de eso, quiero el máster, pues ¿dónde lo hago? ¿En Estados Unidos o en España? Pues se dio mejor, que parecía mejor idea España, pues vamos a España. Que acabó el máster, pasan los años, lo hemos hablado tantas veces, Eliana, que el doctorado, al diablo, habrá que mudarse y vivir en condiciones precarias, pero precarias, para sacarse un doctorado. Entonces, eso tiene que ver con el seguir moviéndome.
y el seguir escribiendo, paralelamente seguir escribiendo y yo me defino como escritor. Si hay algo que yo encuentro en mí cuando me miro al espejo, con todos los defectos que tengo, es que por lo menos si hay lo que yo tengo es que sé que soy escritor. Y eso que se define, no porque publique, que también, sino porque no puedo vivir sin estar contando cosas, sin estar narrando algo. Y eso lo vengo haciendo desde hace ya más de 20 años. Me encanta todo este recorrido que has hecho así en menos de 5 minutos. De toda una larga trayectoria, pero yo creo que algo que a mí me gustaría destacar de esto que acabamos Ujú, de escuchar, de esta introducción a ujú, quién eres y a definirte como un escritor, es la constancia. Y yo creo que para todos ujú, los jóvenes, los chicos y chicas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos verán luego en diferido, porque esto va luego al canal de YouTube y ahí queda, porque la transmisión en Facebook va a desaparecer según el mensaje que ha dado Facebook, todos los videos de transmisión se desaparecerán, pero lo que no va a desaparecer es YouTube, entonces ahí quedará siempre este registro, ¿no? De lo que tú estás diciendo, porque me parece muy interesante la constancia y el esfuerzo que se tiene que hacer cuando uno quiere lograr algo, es decir, una carrera, escribir un libro, publicarlo, etcétera. O sea, todo en la vida no se da de gratis, sino que nos cuesta esfuerzo, sacrificio, noches sin dormir, como tú acabas de mencionar, ¿no? Las condiciones de nuestra vida, que además esta idea que a mí me gusta mucho, de que tú acabas también de comentar, de viajar desde muy joven, de ser migrante siempre. Es que yo creo que todos somos ujú. migrantes de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, ese interés, esa inquietud tuya de vivir fuera del país, ¿no? Y de las condiciones en las que se vive en el Perú. O sea, yo creo que deben ser muchos los millones de jóvenes, de chicos y chicas, que son las personas que por primera vez en su familia tienen acceso a una educación universitaria. O sea, la situación de nuestro país, digamos, no es que el común denominador que todo el mundo vaya a una universidad pública como San Marcos o como la UNI a la que tú has tenido la suerte de ingresar, porque realmente el esfuerzo que hay que hacer para ingresar a las universidades públicas en el Perú puede tomar 2, 3 años, en fin, muchos años de preparación, de esfuerzo para acceder a una vacante, ¿no? Porque la educación privada en nuestro país es muy cara y definitivamente cada vez hay menos personas que pueden acceder a ella. Por ende, tenemos una gran población, ¿no? Que definitivamente o no estudia o se dedica simplemente a trabajar, ¿no? O se les cierran muchas oportunidades. Entonces sí creo que eres un ejemplo de eso, de la constancia, de la tenacidad, ¿no? Que te ha permitido, ¿no? Tener esta carrera, como tú dices, de escritor a tiempo completo, ¿no? De dedicarte a esto y en paralelo seguir siendo el profesor universitario, a sacar los grados académicos que todos estamos obligados a hacer si nos dedicamos a la docencia universitaria, pero que todo eso no se da de fácil, sino que cuesta esfuerzo, sacrificio, tesón para seguir tras esos sueños. Creo que ahora has cumplido ese sueño, ya estás viviendo fuera. Cuéntanos un poco de esta etapa de tu vida que estás viviendo hace algunos años, que vas entre Lima y España, ahora y Gran Canaria, ¿no? Un poco para ubicar a la gente en estos contextos que son tan interesantes, porque cuando los escritores migran, creo que se abre un abanico interesante de posibilidades y eso lo podemos ver en muchos escritores, desde Mario Vargas Llosa hasta tu persona, que es el estar fuera, el vivir fuera, abre un universo de posibilidades distintas a que si nos quedamos únicamente o exclusivamente en el Perú, porque el circuito del libro en el Perú todavía es un circuito muy cerrado, muy pequeño y con un alto costo. O sea, publicar un libro en el Perú es un tema de mucho costo y es muy rara la vez en la que una editorial no va a publicarle a un escritor que nadie conoce o que no ha sido tan difundido, a menos que sea Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce, que claro, son escritores que ya tienen una carrera, una trayectoria de muchísimos años y que obviamente muchas editoriales estarían interesadas ahora mismo en publicarles un libro nuevo a estos escritores. Entonces, vamos Hay, por hay, ese hay camino. varios melones que vas abriendo, Eliana, y que Lo creo sé, lo que sé. vale la pena ir tratándolos todos del modo en que tú gentilmente me permites hilarlos. Primero, una cuestión importante para decir, hace unos meses o años,
Yo contaba en una red social que yo nunca había sido invitado formalmente a una feria del libro internacional. Nunca he formado parte de la delegación de la feria del libro a México, a Argentina, a Chile. Nunca he recibido una invitación formal. Eh, Dicho sea de paso, cuando mi obra sí circula en Chile, Argentina o México, por mencionar algo, incluso en años en los cuales el Perú era país invitado de honor, y algún cuento mío o un libro mío salía o en Argentina o en Chile o se publicaba en México, pero nunca he formado parte de esas invitaciones oficiales. Cuando yo lo conté una vez, alguien me escribió para decirme, ah, carajo, o sea, hay una argolla, me imagino dentro de una argolla, pero luego hay una super argolla donde está ya ese reparto de la torta de lo nacional. Entonces, una primera cuestión para entrar a lo que tú planteas es que es verdad, el circuito cultural y literario, literario en concreto, que es el que mejor conozco, tú conoces varios circuitos más que yo, es muy endogámico, es una torta muy pequeña y donde se detente un ejercicio de poder que a veces es inadmisible. Entonces yo creo que es necesario seguir dinamitándolo, desde la periferia, desde dentro o desde dentro y periferia. Entonces es imprescindible ir rompiendo esas corazas. Eso por un lado. Por otro lado, la migración que conlleva, en mi perspectiva de las cosas, es dejar de ser tú, borrar tu yo y comenzar de nuevo. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo llego a instalarme por segunda vez en España, en el 2017, ya no para el máster, sino para el doctorado, meses antes yo había recibido la mención especial del Premio Nacional de Literatura y había obtenido el premio de cuento para niños del IPNA. Todo eso y las obras publicadas y tal no existen cuando te instalas en Barcelona para volver a reconfigurar tu relación con el mundo cultural literario. Y va a tomar años para reconfigurar esa oportunidad. Al cabo de 2 años, al final, la agencia literaria de Silvia Bastos, que es la agencia literaria de Diego Trella, de Santiago Roncaliolo, Fernando Iwasaki, que son gente muy amiga, nos reunimos, conversamos, en fin, me dice, mira, tomamos tu carrera. Perfecto. Yo pasé de una agencia literaria un poco más pequeña a esta más grande, pero es un conjunto de factores importantes para establecer tu relación con la identidad que tienes. Entonces, cuando uno migra, no solamente se pone en conflicto tu identidad nacional, bueno fuera. Primero que tu identidad se diluye porque ser peruano no le suena a nadie nada. Es decir, soy peruano, ¿y eso dónde queda? Es decir, tú eres latinoamericano. Es más, hay una palabra horrorosa, no la racista horrible, sino una palabra muy simplificadora. Son latinos. Son latinos. Yo no soy latino, yo soy latinoamericano, si quieres. Entonces, hay un borramiento porque Perú, perdónenme mis compatriotas, no tiene el impacto cultural, ni la llegada, ni el peso, a pesar de nuestro premio Nobel y más, que tiene México y Argentina. Entonces, hay una cierta invisibilidad de las noticias del Perú, de lo que ocurre con el Perú. Entonces, un rol que uno tiene es intentar ponerle rostro a lo que significa ser peruano. Entonces, tú me escuchas hablar, yo no sé cómo es mi acento ya, pero yo intento que mi acento no tenga demasiada presencia de la vida española, que no se sienta como español. Procuro ser muy consciente de que mi acento no se pierda para cuando me digan y me pregunten, ¿y usted dónde es? De Perú. ¿Y eso dónde? Le voy a explicar, como Paddington, igual. De Barra Llosa, Cubillas, lo que tú quieras, pero sí del Perú. No de cualquier lugar ambiguo. No soy ecuatoriano, no soy chileno, no soy argentino, no soy solo latinoamericano. Pero todo esto es un proceso y que tiene que ver entonces con cómo asumes tu identidad. Como bien decías tú, yo asumo mi identidad de un modo muy sencillo, que es migrante. Mi identidad es migrante. Y entonces tengo un corpus de compatriotas que no han viajado en las condiciones que yo he viajado, ni con las ambiciones que yo he viajado. Yo viajé en un contexto muy favorable. Yo era el especialista de publicaciones del Ministerio del Ambiente y tenía un sueldo muy, muy, muy cómodo. No lo hemos conversado en aquella época de la vida en el ministerio. Y decido partir, romper toda esa seguridad financiera, y no solamente económica, sino también financiera, prestigio social, ubicación cultural, para intentar un doctorado. ¿Por qué? Porque yo quería ser doctor, tan simple como eso. Anhelaba ser doctor.
Y una cosa muy simpática es que mi mamá me preguntaba, pero explícame cómo es este doctor. ¿Los médicos entonces qué son? Médicos, sí, no son doctores. ¿Los abogados qué son? No, no son doctores. Y yo quería ser doctor. Y en ese proceso yo he tomado decisiones arriesgadas, Eliana, tal como tú planteabas, y es que normalmente yo he migrado no cuando me ha ido muy mal, sino en verdad mis migraciones han estado conectadas a épocas en las cuales no he tenido necesidad. Cuando yo he cambiado de residencia sobre todo, o de proyecto de vida, no es porque estaba ahogándome. O sea, he cambiado en contextos en los cuales he tenido opción y margen para pensar, para actuar, no a la desesperada. Eso no quita que mi situación haya sido igual complicada durante 5 años. Solo por dar un ejemplo que lo saben algunas de las personas amigas, pero que nunca hemos conversado contigo. Cuando estamos instalados en Barcelona, estoy haciendo el doctorado. Por un asunto de mi propia condición migratoria, yo no contaba con seguridad pública, sanidad universal en España. 2017, 2018, ok, lo que te dice el Estado para poder residir es págate tú un seguro privado. Bien, ok, hago un esfuerzo y me pago el seguro privado. Pero luego arranca la pandemia y te das cuenta que no formas parte del tejido de la protección pública de seguridad social. No tengo. Y entonces te preguntas, ¿cuál es mi precariedad migrante? A la vez de vivir en un cuarto piso sin ascensor de 29 metros cuadrados. Si a eso le sumas un conjunto de factores, te das cuenta que además tu migración no es la peor y comienzas a mirar la migración de los que le va mal. Vecinos al frente del edificio, a izquierda, abajo, pakistaníes, 6 pakistaníes en un piso igual, 30 metros cuadrados, que vivían vendiendo cosas en la playa. Un día hubo un incendio, murieron tres por las condiciones de habitabilidad en la que estaban, en la que estábamos. Entonces, cuando uno habla del proceso migratorio, entonces, primero habrá que recordar que el extranjero es inevitable. Y esto lo van a aprender nuestra peruanidad cuando comience a gestionar de forma más madura su relación con los migrantes externos. Pero por otro lado está en que la migración, como tú bien dices, termina siendo una gran oportunidad de aprendizaje si es que uno está dispuesto a hacer permeable ese aprendizaje de la migración. Entonces, entre todo lo que tú has ido diciendo, yo estoy muy de acuerdo en varias cosas y una en concreto, y es que a mí me configura la migración una forma de personalidad, la de resistencia. Yo ya sé que yo resisto, pero resisto a lo bestia. Que hay personas que se angustiarán en la circunstancia de la tesis que no son... Yo sé que no, que configuro esa imagen. Cuando tú has mostrado este libro, ¿por qué termino investigándolo? Porque es justamente el hombre que resiste cuando todo el mundo ha quedado muerto. Entonces, para mí, el proceso en España, y con eso termino, a la amplia pregunta que me brindabas, fue un proceso de 5 años originalmente para sacarme una tesis doctoral. ¿Qué iba a pasar después? No lo sé. Una opción era volver al Perú, que no era mala. La oferta laboral del Perú era en verdad muy buena. Pero luego dices, no está bonito esto de intentar ser el peruano inserto en un conjunto de elementos de poder simbólico donde puedes seguir aportando. A veces yo me miento, o tal vez es cierto, Eliana, que yo creo que le hago mejor favor al Perú viviendo fuera que dentro. Me encanta, Juanma, cómo has podido resumir todos estos 5 años. Definitivamente que no es nada fácil, sobre todo porque para mí siempre es admirable cuando una persona migra en las condiciones en las que tú has migrado, es decir, teniendo acá un trabajo estable, una vida, o sea, todo establecido, pero tú dices, bueno, yo quiero otras cosas también, que muchas veces nuestro país lamentablemente no te lo da. Y algo que tú has subrayado y que yo voy otra vez ahí a remarcar es la poca difusión que se tiene del Perú fuera. Yo he vivido fuera, Claro, sí, he vivido en España y definitivamente ser del el Perú no tiene, ¿no? Digamos, una repercusión a nivel literario como lo tiene Argentina, como lo tiene Chile, como lo tiene México. Bueno, México es un ujú, monstruo, es un gigante, ¿no? O sea, tú dices México, es más, en mi universidad, por ejemplo, mucha gente pensaba que yo era mexicana. No, no soy mexicana. ujú. Y eso del acento también, ¿no? Que a mí me parece genial que tú, por ejemplo, no tienes ninguna marca. Yo también trataba eso, ¿no? O sea, todos los días de mi vida cuando estaba allá decía, no, 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 no quiero.
O sea, no quiero contaminarme, ¿no? O sea, no quiero adquirir ningún tipo de acento, porque a veces eso es inevitable para algunas personas y de repente para otras es más fácil o más difícil. Muchas veces se critica eso, ¿no? Yo escucho muchas veces comentarios de gente que ha vivido 3, 4, 5 años, que regresa y que tiene un acento, obviamente, porque eso es parte de esta Ocurre, sí. confluencia lingüística a la que estamos sometidos todos los días. Es imposible no establecer esos nexos lingüísticos Sí. con la comunidad en la que tú estás viviendo, ¿no? Pero tú no lo tienes. Por lo menos yo hasta este momento no lo siento. Hace mucho que no hablábamos así en vivo. No lo Oh, siento, pero un detalle, algo... un apunte al respecto, Eliana. Son tosudeces que uno tiene por algunas razones. Lo dicho, si yo trabajo directamente con la lengua y Exacto. mi lugar de enunciación, si bien mis ficciones pueden estar en cualquier lugar del mundo, mi lugar de enunciación es la Cajamarca de mi viejo, el Callao de mi vieja, el barrio de San Martín de Porres donde crecí, la ciudad de Lima donde me moví. Mi lugar de enunciación me parece a mí, por lo menos, un modo de recordarme que mi acento se mantiene. Pero yo tengo otras tosudeces. Yo, por ejemplo, aún no me nacionalizo español. Y yo tengo la opción de la nacionalidad italiana desde el año 2012 y la opción de la española desde el 2019 a 20. Claro, la gente me cree que soy idiota. Es decir, pero ¿por qué no te sacas una doble nacionalidad con lo práctico y Claro. fácil que es? Porque en verdad es muy fácil. Pagas tus 300 euros u 800 y al cabo de 7 meses lo tienes. Eh, no lo sé, no quiero. Mientras pueda resistir, ¿por qué? Porque yo voy con mi pasaporte morado, con mis compatriotas y hago la puta colita en el aeropuerto. Y cuando alguien me pregunte dónde eres, yo no me a mí no me presentes como autor hispano-peruano. No, yo no lo soy. Llegará el momento, Eliana, en que voy a tener que seguramente sacarme la doble nacionalidad para que cuando lleguen las Sí, pensiones y la exacto. ultraderecha cierre pensiones y diga extranjeros no, voy a Eso. tener que asumir que me equivoqué y que debía haberme sacado la nacionalidad más antes. Pero mientras pueda aguantar, me gusta seguir sintiendo que así como el acento, de manera caprichosa, procuro mantenerlo, también procuro, mientras no necesite para mí y no requiera algo extra, también perpetuar mi única nacionalidad con ese pasaporte guinda tan vapuleado y a veces maltrecho. Ay, bueno, eso me encanta, porque también eso es algo que es una característica muy tuya, que te mantienes muy coherente con las ideas que planteas. Y creo que eso también es algo a destacar. Hay que tener una coherencia entre lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Entonces yo creo que tú siempre te has mantenido en esa línea. Entonces no me extraña esa tosudez tuya, que yo creo que en algún momento sí vas a tener que hacerlo, si es que, claro, si es que Llegará decides y llegará y lo quedarte, admitiré, ¿no? Porque también, claudicaré. como tú dices, claro, también está la otra opción, el retornar, el volver, ¿no? Finalmente, la tierra siempre llama. Eso es algo que mi abuela decía, ¿no? La tierra siempre llama, y es cierto, ¿no? La tierra siempre nos llama, o sea, siempre es cuando uno vuelve, siempre es, ¿no? Es la casa, es el hogar, es el lugar al que uno pertenece. Entonces, a mí me parece muy lógica todas esas ideas que tú estás compartiendo con todos los que nos escuchan, con los que nos siguen hoy. De verdad me encanta. Hablando precisamente de estos procesos de resistencia, de Ujú. estos procesos especiales, vamos a decirle, de migración, a mí me gustaría que entráramos un poco a ese tópico de este libro, porque está muy estrechamente relacionado, que es Juan Bautista Tupac Amaru, El dilatado cautiverio, que es una edición y un estudio crítico que me pareció muy interesante, pero que además también rompe un poco con el esquema tradicional, que es lo que a mí más me ha gustado de este libro, que es una edición y un estudio tuyo. Poco que nos comentaras, la edición que yo tengo es la de Arzán, que no sé si hay otra, ya tú nos comentarás, pero ellos Ujú. han tenido la gentileza de hacerme llegar este ejemplar y va nuevamente mi agradecimiento. Entonces, coméntanos un poquito de este libro publicado, según veo aquí en fecha, en febrero del 2021, con un tiraje de mil Así es. ejemplares, ¿no? A ver, primero, nada, como tú, agradecerle a la gente amiga de Arzán, a Marco, a José, a María por acoger este pequeño y a la vez voluminoso libro. En principio, este libro es un spin-off, es un fragmento de una tesis doctoral que es mucho más amplia. La tesis doctoral mía se publica este año acá en España. El año pasado llegamos a un acuerdo con un
con un centro de investigación que quería la tesis completa. Yo le decía, pero ¿quién diantre va a leer esa cosa de 400 páginas que en un libro parece de 700? Pero en fin, hay gente ingenua y buena en el mundo que quiere publicar mi tesis doctoral. Debo decir que la gente ha sido siempre muy generosa, los editores. Está publicada mi tesis doctoral, mi tesis de maestría está publicada en Perú y en España también, y la de licenciatura también se publicó en su momento en el 2010. Este era un proyecto muy peculiar porque yo dejé el Perú en el 2017 para volver cada año, que es cosa que he hecho siempre, y con una idea, y es que me da curiosidad el hermano de Tupac Amaru II. No Tupac Amaru II, que merece mi interés, pero no mi curiosidad indagatoria o investigadora. ¿Qué pasó? Brevemente, solo para poner en contexto a tu audiencia y que seguramente también es cariñosa conmigo, que Tupac Amaru II, todos sabemos, lleva adelante una gran rebelión que involucra a 200.000 pobladores originarios. Él, en tanto mestizo, lidera la misma, pone en jaque a la administración virreinal, sobre todo de los Andes centrales del Perú, pero a la postre, ni medio año, pues va a ser vencido por traiciones y dilaciones de su entorno y es capturado. Y cuando es capturado, además de ser capturado, es ejecutado vilmente. Así como lo ejecutan a él, ejecutan a su esposa, Micaela Bastidas, ejecutan a uno de sus hijos, al mayor, y a otros parientes, y capturan al hermano de Tupac Amaru II, que es 9 años menor que él. Y le dicen, tú, rebelde, te capturamos. Y dice, no, rebelde no. Yo soy el hermano, pero no sé nada. Entonces yo me entero de que existe un hombre que en el momento de la valentía, en el momento del coraje rebelde, donde todo el mundo dice, sí, soy rebelde, a mí me matas por rebelde, aparece uno y dice, yo no. Me dio curiosidad el cobarde. Dije, este hombre me representa. Si hay una guerra, seguramente yo no cojo el fusil y me voy corriendo para atrás. Toda mi vida he perseguido este tipo de personaje. Mi primera novela del 2004 es la historia de un conquistador español que en el momento en el cual Pizarro grita Santiago a ellos, él se va para atrás porque ve demasiados indígenas y tiene miedo. Era una historia que me parecía clave por contar. Pero en el momento pleno de la gran rebelión del Cusco, volvemos a 1781, el hermano dice no. A mí me obligaron. Yo cargaba las armas, yo limpiaba la cama de mi hermano mayor. Yo no fui un rebelde. Entonces, y esta es la parte interesante, que yo comienzo a indagar viviendo en Lima, que este hombre, Juan Bautista, hermano, por un lado, con Tupac Amaru II, el único hermano que le queda, había muerto la hermana que tenían, lleva adelante un proceso con un abogado de oficio que lo libra de la muerte, pero lo que hacían con el exilio. Entonces, yo encontré algo más fascinante todavía. Era un cobarde en mi mentalidad de entonces y además alguien que es forzado a migrar. Digo, este personaje es mío, es decir, necesito saber sobre este hombre. A este hombre lo castigan con el exilio, no lo justician y no lo mandan a la vuelta de la esquina, no lo sacan de Cusco para Lima o el Callao. Lo embarcan, da una vuelta por el planeta y termina en Cádiz y de ahí lo meten en Ceuta, al norte del África. Digo, es una locura. Pero ese hombre además de que lo deposita en el norte del África, se resiste a morir, no se muere nunca. Tiene 40 años, 45 años y se queda décadas viviendo ahí. Ve pasar a todo el mundo. Liberales, americanos, patriotas, traidores, lo que sea, todo el mundo castigado como peligroso para la monarquía, es mandado al norte del África y él no muere nunca, hasta que hay una amnistía que no le toca, pero luego se extiende y puede volver a América, pero jamás vuelve al Perú. Encuentra un barco y se sube para Buenos Aires. Y en Buenos Aires ocurre el último plan que a mí me parece hermoso, que en Buenos Aires llega y dice, ojo, yo soy un Tupac Amaru, el último que queda, porque han muerto hasta los hijos de Tupac Amaru II. Por lo menos denme una pensión, una casa para vivir, que soy un Tupac Amaru. Y el gobierno, que tiene una visión muy tupacamarista, el gobierno Rivadavia, le dice, por supuesto, un Tupac Amaru, venga, pero usted escriba sus memorias. Y ahí aparece otra cosa, el valor de dejar testimonio de lo vivido. Entonces, para mí, Juan Bautista se me volvió un personaje central, un eje para reflexionar sobre la escritura de la memoria, la migración y ya no la cobardía, la resistencia. Porque si este hombre admite o miente o sencillamente consciente la acusación de rebelde, también lo matan. Y no tendríamos el testimonio de un testigo directo de la rebelión.
que le escribe 40 años después. Ve tú a saber si le escribe él, porque además él siempre dijo, yo no sé escribir, que tal vez la dicta, no importa, es su testimonio. Entonces yo encontré en Juan Bautista Tupac Amaru un hombre capaz de ejemplificar el valor de testimoniar lo vivido y de resistir los embates más brutales de la historia. En este caso, el rigor virreinal con un castigo, un territorio remoto. Es un cusqueño metido en el norte del África. ¿Y qué hice yo? Ir a ver sus pasos. Me fui al África y me fui a Buenos Aires durante meses para buscar archivos y encontrar documentación, porque a mí no me lo iban a contar de segunda mano. Tenía que ir a ver los documentos. Y para eso, pues, había que viajar, endeudarse o buscar financiamiento, que para eso las universidades públicas son maravillosas, que uno puede buscar financiamientos de investigación. Yo he llegado al África en helicóptero, Eliana, financiado por mi doctorado, porque había un dato que necesitaba llegar. Nunca había subido un helicóptero. Yo cuando llegué me sentí un James Bond de la investigación académica. Fue a recibirme el director de la Biblioteca Pública del Estado en aquella vez. Y estuve ahí en la plaza militar donde Juan Bautista estuvo recluido como exiliado. Y él nunca reconoció ser peruano. No existía el Perú. El Perú era un virreinato. ¿Qué era él? Cusqueño, lo cual a mí me gusta mucho. Me gusta esa reflexión de la localidad, de su comunidad. Me encanta, sí, me encanta. Es un personaje apasionante definitivamente. Y me encanta además ese sentido que él tiene de pertenencia, ¿no? Como tú dices, claro, que Perú como tal no existe en esa época. Él se siente cusqueño, es el lugar donde nació, o sea, finalmente es esa es su identidad, ¿no? O sea, y estar en Ceuta, o sea, yo no quiero, ¿no? A lo largo de este libro uno recorre una serie de episodios desde tu perspectiva, desde la metáfora, desde las imágenes que se plantean aquí a través de este personaje y realmente que sí, es sumamente interesante, ¿no? Además, hay que destacar algo y que esta es una colección bicentenario, si mal no recuerdo, sí, aquí lo dice el libro, que es parte de la colección bicentenario, que es además un proyecto ganador de estímulos económicos del Ministerio de Cultura, ¿no? Que precisamente ayudó a la publicación de este ejemplar, ¿no? Por eso son 1000 ejemplares los que se han publicado y que me imagino todavía están en circulación en librerías. Yo, a Me ver, cuando imagino que sí, que es sí, baratísimo, además, lo sacaron muy barato. ayer estuve, creo Sí. que buscando otro libro que necesitaba para un trabajo que estoy haciendo para la próxima semana, porque hay un congreso de estudiantes de literatura de todas las universidades del Perú que se va a dar en la Casa de la Literatura para los que están en Lima, y Ujú. buscaba yo un texto de un autor específico nuestro, y vi este libro y dije, oh, qué bien, qué maravilla, está circulando. O sea que si alguno de ustedes lo quiere, está en librerías, y si no, pues pueden comunicarse directamente a las redes que tiene Arsan, Editorial Arsan en Lima, y lo pueden conseguir. Pero a mí me gusta mucho el recorrido. Yo sé que esta es una tesis doctoral, pero a mí me gusta mucho el recorrido y los aportes que tú le haces, ¿no? A este texto en un capítulo, ¿no? En el que están, bueno, tenemos unos anexos que a mí me parecieron maravillosos porque Ujú. están ahí, ¿no? Todas las cartas, las notas. O Sí. sea, a mí también me dio curiosidad eso, cómo este hombre ha podido dar testimonio a partir de no saber leer ni escribir, porque estuvo preso todo el tiempo. O sea, yo no sé si podría haber aprendido a leer y escribir ahí. ¿Cómo se tomó ese testimonio? Eso también quedará siempre en el misterio hasta que la tecnología nos permita viajar en el pasado y poder conectarlo directamente, ¿no? Pero hay un capítulo que a mí me gustó muchísimo, que es el capítulo 3 que se llama Ceuta 200 años después, que es un registro que a mí me gustaría que, no sé si tú tienes el texto allí, ¿no? Y quién mejor que tú para en tu propia voz leernos de repente un fragmentito, ¿no? Obviamente no vamos a leernos todo el libro, pero un fragmento de ese capítulo me gustaría que nos compartas a toda la audiencia y que además nos digas el por qué creaste este capítulo especialmente para esta edición, para la tesis, ¿no? Me encanta Veamos. además. Te agradezco, Eliana. Aquí, precisar algunas cosas. El libro, cuando yo estaba escribiendo la tesis doctoral, estábamos por conmemorar el bicentenario de independencia del Perú. Y yo hablé con la gente amiga de Arsam y le dije, a mí me gustaría que ustedes tengan un capítulo de la tesis y que se publique en el 21. Yo creo que lo que nos toca a todas las personas que vivimos fuera o dentro es intentar aportar
a la configuración y el debate de lo que significa lo nacional. Y creo que un documento en torno a este personaje aportará, además en tiempo de pandemia, donde todos estamos confinados como un exiliado y además donde la resistencia parece imprescindible. Entonces, eh, los estímulos económicos se confieren y se lanza. La presentación se hizo en el Congreso del Bicentenario que organizó, y me parece recordar algunos de los ministerios del Perú. Y la primera presentación oficial la hicimos en el LUM con el entonces director, a quien aprecio y a quien valoro tanto, Manuel Burga, y ex rector de San Marcos. Y entonces Burga, como historiador, que es muy generoso, me decía que normalmente en la disciplina del historiador, todos los documentos de primera mano, los documentos de archivo que encuentra el investigador, esa carta desconocida, ese papel extraño de aduana, se los conoce bien el historiador y los utiliza para el texto, pero no los transparenta escaneados en alta resolución en el libro. Claro. Y claro, yo le digo, para mí es lo contrario, yo soy alguien que hace documentación. Es más, yo enseño en la universidad una asignatura llamada documentación. Y para mí el documento ayuda a quien lee a tener el impacto de veracidad e incluso en términos de Lipovetsky, de autenticidad. Y en ese plano, mi discurso se valida no solamente por mis estrategias discursivas, el prestigio del autor, sino a la vez el prestigio del documento. Entonces, primero, a mí el anexo me gusta mucho, Sí. lo confieso, pero el libro, cuando se iba a publicar, les dije, yo les estoy soltando un capítulo, voy a transcribir toda la memoria que escribió Juan Bautista a los 80 y tantos años en Buenos Aires, o que encargó de escribir para que cualquiera que quiera pueda leerlo, pero como este no es un libro académico, sino de divulgación, voy a escribir una crónica donde se cuente cómo se investiga estos temas, para que si alguien más joven o alguien que tiene curiosidad sobre cómo se opera, cómo se trabaja quirúrgicamente sobre el pasado, para poder entender mejor el presente, ojo con eso, Eliana, yo no soy alguien que anda mirando el pasado por el pasado. Necesito yo dialogarlo con la actualidad, pues esta crónica llamada Ceuta 200 años después, que es un guiño a tantas novelas que utilizan la idea del tiempo y lo que viene después, permitiera eso, que hubiera una conexión casi reporteril del oficio académico de investigar. Y por otro lado, porque soy escritor. Entonces yo voy con libros, yo me muevo, yo necesito tener incertidumbre para que además se sepa cuánto dudé mientras investigaba. Dicho esto, el capítulo se abre con una frase de Juan Bautista Tupac Amaru, extraída de sus memorias, que es magnífica. La cita es la siguiente. La oportunidad de publicar esta historia, que aunque desgraciada, pero será útil al mundo. Ojalá ella haga pensar a los hombres sobre los medios de evitar la tiranía que en mí se ha mostrado tan odiosa. Pues bien, yo comparto con Eliana el hecho de que Juan Bautista no era tan analfabeto como él declaraba, por Exacto, algunas trazas que tengo, yo he encontrado firmas exacto. suyas, y que luego tuvo 40 años de interacción con latinoamericanos y españoles muy bien formados, y que tuvo y gozó del tutelaje de un sacerdote agustino, tan valioso como Marcos Durán Martel, que además era un notable prosista y un estupendo libelista, y que fueron muy amigos, una relación casi de padre e hijo. Entonces, yo creo que cuando ya llega a Buenos Aires, no es una persona iletrada, no es una persona tampoco con una prosa luminosa, pero hay pasajes que sí claramente pueden haber sido suyos. Yo nunca encontré el manuscrito, yo he encontrado la versión que imprimió el gobierno de Buenos Aires a los pocos meses o al poco tiempo de que él entregara su original. El original por ahora está perdido, ya aparecerá. Qué No pena, qué pena. obstante, no obstante, el capítulo que pedía Eliana, Ceuta, 200 años después, cuenta un poco lo que ya les he reflejado, pero vamos a ver cómo queda en la redacción. Me dirigí a Ceuta con el libro Rumbos Patrios, la cultura del viaje entre fines de la colonia y la independencia, del argentino Jorge Myers. 422 páginas que metí en la maleta para un vuelo en helicóptero desde el puerto de Algeciras. El trayecto sería brevísimo y la condición que se exhortaba para ese viaje era la ligereza de equipaje, pero terminé eligiendo un libro tan extenso
como voluminoso. Esta no fue la primera contradicción de la aventura que emprendía hacia el África, pues antes estaba la razón de mi viaje, comprender el exilio de un hombre en el lugar donde lo destinaron, aunque lo iba a recorrer yo 200 años tarde, cuando no quedan mayores vestigios de aquel pasado. El libro de Myers, que compila memorias, relaciones y correspondencia, sería también un vehículo. Era una tarde particularmente luminosa, aquella en que crucé el Mediterráneo. Si en un avión todo comienza a gran velocidad y casi en horizontal, lo cual es una experiencia bastante convencional, en un helicóptero el ascenso es de forma vertical, aunque bamboleante, como quien va suspendiéndose poco a poco sobre el suelo hasta elevarse. Segundo tras segundo, la H pintada en la circunferencia de la plataforma para despegue seguía viéndose debajo, pero cada vez más pequeña. Viajar no es dejar atrás el lenguaje diario. Y con este párrafo termino. A mano izquierda queda el peñón de Gibraltar. A derecha, el estrecho. Sin embargo, la carga hipnótica proviene del mar calmoso, donde los buques e inmensos cargueros parecen piezas de juguete, ralentizadas. Es un óleo en que predominan las pinceladas de añil, un lienzo impresionista que a la vez es un espejo. El reflejo de las hélices corta el reflejo de las nubes. Justo ahí ubicaba el memorioso Heródoto, y me voy hasta Heródoto. Él ubicaba ahí sus límites del mundo conocido, según la mitología griega. A lo lejos veo el brillo solar y se intensifica. Los colores mutan, los tonos mediterráneos se diluyen en el blanco, como si en el poniente el Atlántico fuera un paisaje ártico, dominado por la nieve y los glaciares. Es un recorrido visual, pues ningún aroma se cuela por el exterior, dado lo hermético de la cabina, y el sonido es solo un vacío ruidoso a través de los tapones de espuma en las orejas. Privilegio de los ojos, todo lo que tengo al frente. De costa a costa, es un pestañeo de 10 minutos, nada más. 40 kilómetros convertidos en instante indeleble. El África. Qué maravilloso, me encanta. Aplausos, me encanta. Es distinto Gracias. leerlo a que el mismo autor lo lea. Lo lea Qué así en voz bueno. alta para nosotros. A mí me encanta eso. Creo que ahí están, bueno, hay comentarios en la transmisión que dicen excelente entrevista. Por acá, los que nos acompañan en la sala de Zoom te mandan aplausos virtuales. Pilar, Linda, gracias a todos ellos, Nelly, Carmen, Noelia, Richard, por estar acompañándonos aquí. Creo que en definitiva este texto yo lo tendría de lectura obligatoria en todos los colegios porque es una manera de contar la historia eh, con documentos. Algo que a mí me gusta mucho es el registro documentario, los anexos que tiene este libro, porque de alguna manera ese es el único registro que tenemos los peruanos de nuestra historia. Entonces, Claro, para mí sí, los documentos que hacen énfasis en la fidelidad que tenemos desde sí, un punto de vista crítico sí son importantes, ¿no? Quizá para otras ramas no lo sea, no lo sé. Para mí lo es. O sea, cuando yo veo una carta escrita por Vallejo, una carta escrita por claro, Georget, cuando veo una carta escrita por Borges, por María Kodama, no sé, esos elementos para mí son fundamentales. El diario de Frida Kahlo, por ejemplo, a mí me encanta ese tipo de documentos porque creo que son el testimonio de una vida, de una presencia, ¿no? Que traspasa el tiempo a través del registro hecho claro. en el libro, ¿no? O sea, los seres humanos somos efímeros, un día ya no estaremos aquí, pero lo que quedará precisamente es esto, el libro, el texto, el testimonio. Creo que en este texto Juan Bautista nos deja eso, ¿no? El testimonio de un hombre obligado a migrar, que es muy Sí, distinto a la condición cuando uno dice, ay, yo me voy, ¿no? Porque quiero experimentar, porque quiero hacer esto, sí, porque no tengo las oportunidades que quiero aquí, pero yo, es mi decisión. Es muy distinto a que a ti te claro. diga un gobierno, un Estado, una autoridad, usted tiene que irse y se va ya y sin nada. Sin Y creo, nada. exacto, Y no solo eso, es decir, cuando uno piensa en el bueno de Juan Bautista, en el memorable de Juan Bautista, a él lo castigan con el exilio, pero junto a él queda capturada su esposa y su madre. Y en el trayecto de movilización,
dentro del Virreinato del Perú muere la madre y en el trayecto del exilio muere la esposa. Entonces, es un hombre Claro, es un que es hombre forzado a condenado a la irse, soledad, ¿sí? condenado a ¿Sí? la soledad, lógico, ¿no? Desenraizado por entero. Así es, como se me acaba de venir a la memoria ese cuento de Gabriel García Márquez cuando habla, ¿no? De la Cándida Heréndida que es transportada de un lugar a otro en contra de su voluntad. Sí, sí, Literalmente es sí. eso lo que pasa y creo que no es el único personaje de nuestra historia No, que nunca más vuelve al Perú, ¿no? Tenemos a sí, Francisca, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo. tampoco no logra volver nunca a la tierra que Sí. tanto amó, ¿no? Entonces, qué triste, ¿no? Qué doloroso es este proceso, pero al mismo tiempo, qué maravilla que podamos tener, ¿no? Estos textos con nosotros y que podamos de alguna manera reconstruir esta idea de ciudadanía, de peruanidad, de identidad con lo nuestro, ¿no? Así que gracias, Juanma, por regalarnos este maravilloso texto y espero ansiosa leer la tesis completa que será publicada pronto, así que espero que llegue a mis manos la edición, ya Seguro te que sí. contactaré, por favor, tienes que avisarme para que yo haga el pedido para comprar esa maravillosa tesis de más de que supongo que en el libro serán, si son 400 páginas en un texto, eso puede llegar a ser 600, 700, 600, no, 700, sí, más o es una menos, saldrá locura. en dos tomos, espero, para que Ojalá. sea práctico llevármelo y leer. Sí, no, no, no. Hay adobes más útiles que eso, pero bueno. No, pero son maravillosos. Yo tengo todavía mi edición de Paideia, por ejemplo, Ya, tengo, ahí es un bodocón, ¿no? Y a veces se claro. la llevo a la clase, ¿no? Para que los Sí. alumnos puedan fotocopiar algunos capítulos y digo, y me dicen, profesor, ¿y usted carga todo eso? Sí, claro, cargo todo eso, por eso vengo con una maleta a clases, ¿no? Porque tengo que llevar libros, o sea, yo Claro. amo la tecnología nos permite hoy estar aquí juntos, estar conectados, conversar con el público, pero yo creo que el libro como objeto, como recurso, nunca perderá esa magia, ¿no? De tener el libro entre nuestras manos, el olerlo, el papel, la tinta, o sea, eso para mí es un proceso mágico. Es que hay objetos que fueron diseñados desde su inicio con una perfección sencilla que son implacables. Una cuchara, un libro, una tijera. Parecen objetos que tienen tantos siglos de vida con matices de ajuste, pero que nos lleva a confirmar que un hallazgo técnico o tecnológico puede cerrar el debate. Yo creo que el libro tiene esa vocación, como el de la cuchara o la tijera, de haber Exacto, nacido redondito. nunca Entonces pasará de funciona. moda. Así es. No hay forma. Es como cuando se decía que el cine iba a desaparecer y el cine pues no ha desaparecido y seguirá, ¿no? Seguirá acompañándonos por siempre mientras exista la humanidad. Me gustaría ahora que nos comentes, Juanma, Sí. qué proyectos tienes para este año. ¿Vendrás a Lima? ¿Estarás por acá con tus lectores y lectoras? ¿Qué proyectos tienes de publicación? ¿En qué caminos nos vas a Ujú. sorprender esta vez? Y además que invites al público a leer, a buscar tus textos, un poco, ya sabemos que este está en Arzam, pero de repente por ahí hay otras plataformas donde se puedan conseguir materiales tuyos a quienes les interese, ¿no? Todo tu proceso creativo y literario. Veamos, te cuento. Yo este junio tengo que estar en República Dominicana por un Qué lindo. congreso y una invitación. Entonces, creo que me voy a dar una vuelta por Perú. Entonces, me están pidiendo dos talleres. Entonces, ya que estoy en América, pues puedo dar el Genial, salto, que está muy cerca. Entonces, posiblemente esté en junio o julio en el Perú. Eso por un lado. genial, nos Eh, anotamos. por supuesto, Pasa eso la por un lado. información para ayudar a difundirla en todas las redes de Ventana Abierta y en las Claro que mías sí, personales también. ya lo sé. Y luego está el asunto libresco. Yo estoy dialogando la posibilidad de salida también en Perú de un libro muy concreto, que es un libro muy raro, se llama El Nobel se entrega en invierno. Es un libro al cual yo me enfrasqué durante muchos años y alguna vez lo debemos haber conversado, y es que yo decidí leer un libro por lo menos por cada premio Nobel de literatura. Y entonces comencé a leer un libro por cada premio Nobel de literatura como mínimo, el de 1901, el de 1907, el de 1924, todos. Y entonces yo leía y escribía un par de páginas a partir de mi experiencia de lector, memorialistas, analíticas, un poco como lo que hemos leído de Seuter, es como leer un libro y qué me pasa con el libro. El libro está terminado, lo dicho, se llama El Nobel se entrega en invierno,
si las cosas salen bien, es probable que haya una edición peruana y que se lance en el contexto de que yo vaya a Lima. Eso es uno. Uno. Maravilla. Luego, otra cosa más, está la salida de la tesis, por supuesto, aquí. Y estoy dialogando la publicación de una novela, eso sí sería acá en España, no sé cómo sea la difusión para nuestro país, una novela muy peculiar que tiene que ver con una traductora, una página perdida de un libro de Stefan Zweig, de un eclipse que Albert Einstein necesita que se mida para poder probar de manera definitiva la teoría de la relatividad. Entonces, es una ficción que yo disfruté mucho, que me llevó a pensarme en Crimea, en Buenos Aires, en Córdoba, en fin, y que es un libro breve, la verdad, es un libro pequeñito, 120 páginas, una cosa así, pero que ahora me toca ver dónde sale o cómo sale. Aparentemente se lanzaría por aquí y luego habrá que ver cómo llega para nuestro país. Entonces, digamos, en novedades literarias está terminado el libro del Eclipse, está terminado el libro del Nobel de Literatura, se lanzará la tesis y estoy escribiendo un libro justamente sobre migración. Yo estoy en Gran Canaria por la oferta que recibí de una universidad para enseñar e investigar aquí. Tú sabes que el trabajo aquí es muy tranquilo, Sí. se trabaja de lunes a jueves, solo hay que permanecer en el centro laboral en las horas que uno imparte clase, el resto del tiempo uno puede estar investigando, viajando, haciendo lo que uno Ay, qué crea maravilla. conveniente. Creo No que se voy a permite, irme la a, ley, a la ley no Ceuta permite, o a Gran claro, Canaria la ley no a permite vivir una trabajar más vida de 27 tranquila. horas a la Eso es una semana. maravilla, sí. No, Acá no hay es forma, no se imposible. permite trabajar más de Acá son 27 horas a la 40 horas semana. a la semana. No, acá el máximo, no puedes pasarte, mínimo nadie te dice nada. Entonces es muy cómodo. Y en ese contexto sucede que Gran Canaria es tal vez una de las regiones de España con la mayor triangulación de migración africana, Pues, latinoamericana y claro, europea. Entonces, cuando uno llega al totalmente. aeropuerto, lo primero que ves es que los carteles están en alemán. Yo me puse a estudiar alemán, En entonces están en alemán. alemán. Luego en español y en inglés. Entonces la migración del norte de Europa es muy grande. Wow. Eso hace que a mí me interesaba ver cómo colisionaba en un solo lugar los latinoamericanos, el mundo africano, dos tipos, el cristiano del sur y Y el el musulmán. musulmán El de la zona musulmán. magrebí, y luego Sí. los nórdicos y los alemanes. Entonces, esta Qué investigación bonito, qué me lindo. llevó, me estoy escribiendo el libro lentamente, fui a hacer mucho trabajo fotográfico para tener un registro del tipo de embarcación en la que llegan las personas del África, hice un estudio demoscópico para intentar entender la percepción que se tiene de la migración y del turismo, y por último comenzar a recoger testimonios de personas vinculadas a la migración, que la investigan, que migran, etcétera. Entonces, estoy armando un corpus muy personal que vengo escribiendo también desde el lado tan sencillo y obvio, como lo hemos hablado desde el comienzo, para volver al inicio, de mi lugar de enunciación como peruano. Entonces, todo esto me permite a mí la oportunidad de verme frente a la migración, ver la de mis padres, que migraron a la capital, ya sea una chalaca o un chilico, a Lima en su momento, y yo escribir sobre esta mega migración. Algunos datos importantísimos solo para llenarte de curiosidad. Cuando tú te acercas a un niño migrante del África aquí, todos tienen por cumpleaños el 1 de enero. Por una razón muy simple, llegan aquí, no tienen papeles Claro, y por lo tanto se les asigna el primer día del año. Esto es una claro. curiosa Qué locura. circunstancia. Y luego otro dato curioso, solo para complementar, es que los niños menores, los que llegan con 13, 14 años, suelen decir que tienen 16. No se baja en la edad, sino se la aumentan. Por una razón muy sencilla. Es un volumen muy, muy grande. ¿Por qué? Porque a los 13, 14 años, que es la edad que luego los estudios prueban que tienen, están obligados a ir a la escuela y no tienen posibilidad ni permiso la opción de De trabajar. trabajar. Y migran para tener un ingreso. Si dicen 16, están obligados a ir al cole, pero pueden tener permiso tutorial para el trabajo. Entonces, los muy menores se inventan una edad mayor, como los mayores prefieren el cobijo de ser menores y se bajan de edad. Entonces, son detallitos que tienen que ver con esta migración y que tienen mucho, mucho trasfondo y que ya Sí. esa la conversaremos en otro momento, Claro pero que que estoy sí, sí, es todo en un tema. proceso de escritura. España Sí, y las escuelas y todo el claro. problema del multilingüismo en las escuelas, ¿no?
Hay que ver que España es una realidad muy distinta a la nuestra, estamos obligados a aprender las lenguas propias de la región, entonces sí, para un niño migrante o una niña migrante es muy complicado el insertarse en la escuela formal española, ¿no? Entonces sí, En ese es un contexto, proceso, y para volver ¿no? a lo que tú planteabas, Eliana, qué importante es la educación pública. Por Es decir, supuesto, yo soy producto de la universidad pública, con mis defectos y mis enormes problemas, pero ¿cuánto te cuesta un máster aquí? Me costó 1.280 € la maestría, de exacto, las todo el cuales por ser programa, peruano, estamos hablando de todo el todo el programa, programa, exacto, ¿no? 1.280, de las cuales por ser Sí, peruano, por venir de un país en vía de desarrollo, me devolvieron el 80%. claro, ¿Cuánto me costó el doctorado, Eliana, en una universidad fundada en 1499? ¿Cuánto me costó? 360 € al año, nada más que eso. nada Entonces, más, exacto. Esa es la eh, educación es, pública es española. fundamental restaurar el valor de la educación pública Exacto. y que Es esto que aquí permita, no se da ¿sí? abasto la educación pública acá. O sea, ¿Sí? no es Sí, sí. suficiente, no, 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 no no es llega a suficiente. todos No. los que debería Y de si se va llegar. desmantelando, peor. Peor, exactamente, Si se deja que se exactamente. poperice, peor. Si se la abandona, peor va a ser. Peor, exactamente. Sí, es verdad. Son los problemas de nuestro mundo contemporáneo en el cual tenemos que vivir y que definitivamente cuando uno vive fuera y luego regresa o cuando tiene como tú la oportunidad de Mm. vivir fuera y estar una vez al año acá, pues uno empieza a darse cuenta y a percatarse de esas grandes brechas que implica, ¿no? A una sociedad como la nuestra y a las pocas oportunidades que tenemos, ¿no? Y por eso es que es tan admirable el trabajo de personas como tú, ¿no? Que nos dan un ejemplo de constancia, de perseverancia para seguir sacando nuestros sueños adelante, porque algo que no debemos permitir es que nadie nos robe ni la No. alegría ni los sueños. Muy bien, querido. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a la audiencia para ir cerrando esta maravillosa entrevista que nos ha tomado 1 hora, 2 minutos? Genial, hemos hecho tiempo récord. No le quiero robar nada de tiempo y no hay consejo más que solo gratitud. Eh, yo vivo convencido de que necesitamos restaurar algunas cuestiones puntuales y quizá la más importante en nuestro país es que yo siempre me remito aquí y le explico a los españoles que hay un concepto muy andino y muy ancestral, que es el AINI, que es Eso, ese concepto de la reciprocidad. Y yo creo que necesitamos como nación restablecer nuestro sentido de reciprocidad, en el sentido positivo, por supuesto, de lo recíproco. Yo creo que hemos extraviado ese valor diferencial de tal modo que mientras lo tengamos extraviado, quizá mantendremos nuestro terrible extravío. Entonces, si hay algo que quisiera recordarles nada más a los compatriotas con enorme gratitud, que es algo que establezco y que remarco porque lo siento hondamente, es que además volvamos a la INI, que nos hará bien y nos hará mejores. está. Eso sobre todo, que nos haga cada día mejores seres humanos y ser agradecidos siempre, ¿no? Gracias, Juan Manuel, A por ti. regalarnos esta hora de tu vida, que yo sé que estás en la universidad todavía. Gracias No, no, por estoy este en casa, tiempo. estoy en Ah, estás casa. en casa. Ah, qué Imagínate, bien, me qué vine bueno. tranquilo. Qué No, 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 bueno, qué estoy en bueno, casa, qué estoy en bueno. casa. Excelente. Aquí nos dice Pilar Corcuera, dice excelente entrevista. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Eliana. Gracias a ti, Gracias. Pilar. Gracias, Nelly, Carmen, Linda, Noelia, Richard, por acompañarnos esta mañana, esta tarde para Juan Manuel, pero mañana para nosotros que estamos acá en Lima. Así que muchísimas gracias, Juan Manuel, A por tu ti. tiempo, por esta linda charla que nos deja llenos de cuestionamientos, de preguntas, de interrogantes, pero al mismo tiempo también llenos de satisfacción, ¿no? De sentirnos orgullosos de tener a un representante nuestro peruano en Gran Canaria. Así que muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias, Un gracias. Chao, abrazo. chao. Un abrazo.